Arrancamos con Sabo, por fin volvió con sus nakamas. Lo dije en el anterior video, pero es que no puedo creer que revelen esto tan rápido. Estaba segurísimo que Sabo lo iban a guardar para el final. Es que yo creía que la próxima guerra iba a tener a Sabo como detonador, así como Ace lo fue con Marineford. Porque es que no jodas, ¿cómo zafó de los almirantes? Sabo ni en pedo debería poder hacerle frente. O sea, Ace no tenía nada que hacer contra los almirantes originales. Sería absurdo que Sabo esté tan por delante de él. Además, que habían dejado en claro que Ace era un poco más fuerte que Sabo cuando eran niños. Por eso Luffy decía que Ace era el fuerte de los tres. Por eso yo pensaba que a Sabo lo habían vencido, lo tenían prisionero y lo iban a usar como moneda de cambio para atrapar a Dragon y a Luffy. Y eso llevaría a una guerra enorme. En fin, espero que nos aclaren esto ahora. Porque en este caso, Sabo no debería haber luchado contra los almirantes. Tendría que haber escapado. Lo que sea que haya visto Sabo, ni los capitanes lo pueden saber. Es como algo re místico todo lo que rodea a Imu. ¿Qué pasa? ¿Ya de por sí el hecho de saber de su existencia pone en peligro tu vida? O sea, ellos son los revolucionarios. Ya de por sí el gobierno los está buscando. ¿Qué cambia que lo sepan? No van a volverse más peligrosos. ¿O sí? Sabo nos dice que lograron sus 3 objetivos. Declarar la guerra a los Tenryubitos, liberar tantos esclavos como sea posible y rescatar a Kuma, y destruir las reservas de alimentos de la Tierra de los Dioses. ¿Para qué? ¿Será que ahora tienen que pedir soporte a otras naciones y eso los dejaría en una posición vulnerable con el resto del mundo? Dragon dice que gracias a eso 12 naciones se rebelaron y 8 de ellas tuvieron éxito. Pero uno de ellos, Lulusian, desapareció misteriosamente. ¡Dios! ¿Qué carajo había sido eso? Por favor, decime que lo vas a explicar. El ejército revolucionario está atacando a los transportistas de recursos, evitando que las provisiones lleguen a Marijoise. ¡Perfecto! Están haciendo una guerra de desgaste. ¿Caballeros sagrados? ¿Sabés que en el fanfic de mi cabeza yo había flashado algo así? Yo me inventé que la Tierra Sagrada estaba protegida por 20 guerreros, uno por cada una de las 20 naciones fundadoras, y que eran súper fuertes y por ellos 20 era que nadie podía atacar Marijoise tan fácilmente. De hecho me imaginaba que había uno de Arabasta, por ejemplo, que tendría la fruta del cocodrilo, como el dios de la mitología egipta. Y el capitán de estos 20 me lo imaginaba que tendría la fruta del Wyvern, el dragón occidental. Lo estoy diciendo ahora, ¿eh? Si esto se llega a cumplir, soy Nostradamus. Ivankov le pide explicaciones a Sabo respecto del asesinato del Rey Cobra y vamos unos meses atrás. Podemos ver en carne propia cómo los Tenryubitos tratan a sus esclavos. Estas lacras se merecen lo peor. ¡Gumime! ¡Sí! ¡Al fin vemos al ejército revolucionario en acción! Este tipo tiene una fruta rarísima. Es como una Swan, pero también es una paramecia. O sea, ninguna otra Swan funciona así. ¿Ves? Es como que se divide, como que separa su cuerpo. Como que su cuerpo está formado por muchos cuerpos. What the fuck? Lo cagan a tiros y se desvanece. ¡Ah, pará! ¿Tendrá la fruta de las plumas? ¿Pero qué carajo? No, no son las plumas. ¿Qué hace? ¿Como que maneja la oscuridad? ¿Pero qué mierda? Fruta Susu no Mi. La fruta de Lojin. No le iba a pegar ni en 1.000.000 de años. ¡Da, chabón! ¿Por qué no mata a este hijo de puta? ¡No! ¡Fujitora! ¡No! ¡Green Bull! ¡Dios, pensé que esto no lo iban a mostrar! ¡Dios! Aparece el Mink tecnológico. No sé, yo lo asocio con Iron Man. Sé que nada que ver, pero para mí este es Iron Man en el universo de One Piece. ¡Salto láser! ¿Ven? Es Iron Man.
トボールこっちに来るぞ。どれだけの解放を急げ。 ¡Oy, oy, oy! ¡Volvemos con Fujitora! No tenés chance, amigo revolucionario. 何か気がすんね。強いんだな。 Aparece el gordo travesti. No dicen el nombre de su fruta, pero tiene que ser algo como excavar o agujeros o por ahí iría la cosa. ¡No! ¡Green Ball lo va a hacer mierda! Se le está bancando el gordito. Van a destruir la ciudad. A fin y al cabo los que salen ganando son los revolucionarios con esto. ¿Fujitora va a tener un meteorito? おいフジトラ、あんた何やってんだ。隕石落としやす。いやダメだろ、やめろバカ。大将 ¡Ah, mira! ¡El CP9! の地でなきゃ風景が消し飛ぶ戦力だ。 Mientras pasaba todo esto, Sabo estaba buscando las llaves de los collares de los esclavos. El tenryubito este de mierda llevó a Kuma específicamente para secuestrar a la princesa Hiraoshi. ¡Bonnie! Cierto que estaba acá también. De hecho, había dicho que se cruzó con Sabo. ¡Bibi! Che, pará. Son muchos personajes, está pasando muchas cosas. Y está Lucci ahí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bibi va a buscar a Garp porque no confía en el Cyberpol. Sabe que ese tenryubito va a volver a buscar a Hiraoshi. Así que me imagino que quiere buscar a Garp para que la proteja. ¡Ay, Dios! Cada vez que muestran este personaje, me acuerdo de lo ridículo que fue dejarlo con vida. Creo que fue lo peor que hizo Oda. Creo que fue el peor error de One Piece. Ya sé que no influye en nada, pero ¿con qué necesidad dejaste a este personaje con vida? Ya había explotado en 1000 pedazos. De todos los personajes que Oda le perdonó la vida y mágicamente vuelven a aparecer, este fue con diferencia el peor. O sea, no soporto que siga con vida. Es ridículo que siga con vida. Bueno, en fin. El padre de Bibi quiere ir a hablar con los 5 ancianos. ¿Qué les quiere pedir? ¿Tendrá algo que ver con Luffy? すぐに終わるが、表で待つのも退屈だろう。ビビの護衛を頼む。いつまで経ってもおてんばで心配だ。